Sobre la lectura, por Estanislao Zuleta. Voy a hablarles de la lectura. Me referiré a un texto escrito hace unos años. Espero que lo comentemos en detalle para que logremos acercarnos al problema de la lectura. Comencemos con un comentario sobre Nietzsche. Nietzsche tiene muchos textos sobre este tema, pero por ahora les recomiendo solo dos. El prólogo a la genealogía de la moral y el capítulo de la primera parte de Zaratustra, que se llama De leer y el escribir. Hay otros muy buenos en el Exe Homo, en las consideraciones intempestivas, particularmente en la que lleva por título Schopenhauer, educador. En ella se habla de lo que significó Schopenhauer para Nietzsche en su juventud y en qué sentido fue para él un educador. Además, les recomiendo que se lean sobre el porvenir de nuestros institutos de enseñanza, pues en él Nietzsche hace una crítica de la universidad como pocas veces se ha hecho, incluso hoy. Vamos a leer el texto sobre la lectura. Lo comentaremos y contestaré las objeciones, críticas o insatisfacciones que ustedes me manifiesten. ¿Acaso ningún escritor haya hecho tan conscientemente como Nietzsche de su estilo un arte de provocar la buena lectura, una más abierta invitación a descifrar y obligación de interpretar, una más brillante capacidad de arrastrar por el ritmo de la frase y al mismo tiempo de frenar por el asombro del contenido? Hay que considerar el humorismo con el que esta escritura descarta como de pasada lo más firme y antiguamente establecido y se detiene corrosiva e implacable en el detalle desapercibido. Hay que aprender a escuchar la factura musical de este pensamiento, la manera alusiva y enigmática de anunciar un tema que solo encontrará más adelante toda amplitud y la necesidad de sus conexiones. Este estilo es la otra cara, el reverso de un nítido concepto de la lectura, de un concepto que a medida que se hace más exigente y más quisquilloso, libera la escritura de toda preocupación efectista, periodística, de toda aspiración al gran público, y de esta manera abre al fin el espacio en que pueden consignarse las palabras de Zaratustra y elaborarse la extraordinaria serie de obras que lo continúan, comentan y confirman. Al final del prólogo de la genealogía de la moral de Nietzsche, dice que requiere un lector que se separe por completo de lo que se comprende ahora por el hombre moderno. El hombre moderno es el hombre que está de afán, que quiere rápidamente asimilar. Por el contrario, mi obra requiere de lectores que tengan carácter de vacas, que sean capaces de rumiar, de estar tranquilos. Nietzsche dice que existe la ilusión de haber leído cuando todavía no se ha interpretado el texto, y esa ilusión existe por el estilo mísero en que él escribe. Pero él va más lejos. El texto que viene más a la mano es el Zaratustra, y se encuentra en el primer discurso del Zaratustra. Dice Nietzsche que va a contar la manera como el espíritu se convierte en primer lugar en camello, el camello se convierte en león y éste se convierte finalmente en niño. Nietzsche dice que primero el espíritu se convirtió en camello. Es el espíritu que admira, que tiene grandes ideales, grandes maestros. Por ejemplo, en el caso de Nietzsche, Schopenhauer, y una inmensa capacidad de trabajo y dedicación. El camello es el espíritu sufrido, el espíritu que busca una comunidad con cualquier cosa. Es un aspecto que se refiere al pensamiento. Todo el Zaratustra es una teoría del pensamiento. Si no se logra leer así, no se entiende nada. Pero el espíritu no es solo eso, admiración, dedicación, fervor y trabajo. El espíritu es también crítica, oposición
y entonces dice que el espíritu se convierte en león. Como león se hace solitario casi siempre y en el desierto se enfrenta con el dragón lleno de múltiples escamas. Y todas esas escamas rezan una misma frase: tú debes. Entonces el espíritu se opone al deber. Es el espíritu rebelde el que toma el tú debes como una imposición interna contra la cual se rebela, que mata todas las formas de imposición y de jerarquía, pero que todavía se mantiene en la negación. Dice Nietzsche que el león se convierte finalmente en niño y explica así: el niño es inocencia y olvido, un nuevo comienzo, una rueda que gira, una santa afirmación. Eso ya no es rebelión contra algo. La rebelión contra algo sigue estando determinada por aquello contra lo cual uno se rebela, de la manera en que, por ejemplo, el blasfemo sigue siendo religioso, porque para pegarle una puñalada a una hostia hay que ser tan religioso como para tragársela. Es inocencia y olvido. Olvido en Nietzsche es una fórmula muy fuerte, una potencia positiva. Nuestra capacidad de olvidar es nuestra superación del resentimiento. Ahora, el pensamiento funciona con las tres categorías: capacidad de admiración, idealización, trabajo o labor, la capacidad de oposición, crítica, rebelión, y otra, la capacidad de creación, sin oponernos a nada, de juego, de inocencia, de rueda que gira. El espíritu es las tres cosas. Solo si esas tres cosas se combinan funciona el pensamiento filosófico. Cuando cualquiera de las tres se enuncia sola, es una determinada frustración, una filosofía sombría, un dogmatismo o una idealización de cualquier tipo, o una filosofía rebelde que no es más que rebelión, o es también una filosofía que no tiene ni apoyo en aquello a lo que busca integrarse, ni en aquello contra lo que lucha, sino que se predica solo como juego, y como juego solo es anarquismo vacío. En un libro más tardío, La voluntad de dominio, Nietzsche retoma estas ideas y las da como historias de su vida. Ese mismo juego de oposiciones contiene una filosofía que nos impone un trabajo: interpretar. Si no, no entendemos nada. Nietzsche dice, comentando algunos artículos sobre su obra: creo que la incomprensión que tienen hacia mí es en el fondo alejada de la lengua que yo hablo. Todavía no pueden llegar a mis textos, ya que cuando uno no oye nada, no puede tener la ilusión de que allí no se dice nada. Entonces hace falta un tiempo para que me oigan. En todo caso, los que me elogian están más lejos de mí, incluso, que los que me critican. En el primer discurso del Zaratustra, al que Nietzsche se refiere cuando dice que la lectura requiere interpretación en el sentido fuerte, es precisamente por eso que su estilo logró imponer la necesidad de interpretar. El Zaratustra es por eso un libro curioso. Casi no existe entre nosotros un libro alemán más famoso que el Zaratustra. Es difícil encontrar en Colombia un zapatero que no se haya leído el Zaratustra. Se vende en las librerías de segunda al lado de las obras completas de Vargas Vila. Y sin embargo, probablemente no haya un libro más difícil que el Zaratustra. Es como si se vendiera al lado de Vargas Vila la fenomenología del espíritu. Tiene pues una situación muy particular, ya que se puede recibir como poesía o se puede hacer una lectura religiosa. En realidad es un libro muy exigente con el lector. Hay que cogerlo casi que párrafo por párrafo y someterlo a una interpretación. Eso es lo que exige del lector. Nietzsche es particularmente explícito sobre este punto al final del prefacio a la genealogía de la moral, en 1887, y al final del prefacio a Aurora.
No escribir de otra cosa más que de aquello que podría desesperar a los hombres que se apresuran. No se trata, sin embargo, aquí, como podría hacerse pensar este y muchos otros textos, del afán del hombre moderno, que requiere informarse lo más rápidamente posible y al que deberíase oponer una lectura lenta, cuidadosa y rumiante. Al poner el acento sobre la interpretación, Nietzsche rechaza toda concepción naturalista o instrumentalista de la lectura. Leer no es recibir, consumir, adquirir. Leer es trabajar. Lo que tenemos ante nosotros no es un mensaje en el que un autor nos informa por medio de palabras, ya que poseemos con él un código común, el idioma, sus experiencias, sentimientos, pensamientos o conocimientos sobre el mundo, y nosotros, provistos de ese código común, procuramos averiguar lo que ese autor nos quiso decir. Que leer es trabajar quiere decir ante todo que no hay un tal código común al que haya sido traducidas las significaciones que luego vamos a descifrar. El texto produce su propio código por las relaciones que establece entre sus signos, genera, por decirlo así, un lenguaje interior en relación de afinidad, contradicción y diferencia con otros lenguajes. El trabajo consiste, pues, en determinar el valor que el texto asigna a cada uno de sus términos, valor que puede estar en contradicción con el que posee el mismo término en otros textos. Para tomar un ejemplo muy sencillo, en contradicción con el valor que tiene un texto de la ideología dominante, Platón en el Teeteto incluye en el concepto de esclavos a los reyes, los jueces y en general a todos los que no pueden respetar el tiempo propio que requiere el desarrollo del pensamiento, porque están obligados a decidir o concluir en un plazo determinado, y ese plazo prefijado los excluye de la relación con la verdad, la cual tiene sus propios ciclos, sus caminos y sus rodeos, sus ritmos y sus tiempos que ninguna instancia y ningún poder pueden determinar de antemano. Así Nietzsche llama voluntad de dominio a una fuerza unificadora perfectamente impersonal que confiere una nueva ordenación y una nueva interpretación a los elementos que estaban hasta entonces determinados por otra dominación. Esta noción es, por lo tanto, no sólo ajena a la significación que le asigna la ideología dominante, sino directamente opuesta, puesto que en esta se entiende como deseo de dominar, superar, de oprimir a otros dentro de los valores y jerarquías existentes y por lo tanto de someterse a esos valores y jerarquías. Verge Neología de la Moral 2.12. Traemos esto a cuento solo para indicar que toda lectura objetiva, neutral o inocente es en realidad una interpretación, la dislocación de las relaciones internas de un texto para someterlo a la interpretación de la ideología dominante. Quiero subrayar aquí un punto. No hay un tal código común. Cuando uno aborda el texto, cualquiera que sea, desde que se trate de una escritura en el sentido propio del término, es decir, en el sentido de una creación, no de una habladuría, como dice Heidegger, porque las habladurías también se pueden escribir. Eso es lo que hacen todos los días los periodistas, escribir habladurías. Cuando se trata de una escritura en el sentido fuerte del término, entonces no hay ningún código común previo, pues el texto produce su propio código, le asigna su valor. Ese es un punto importantísimo en la teoría de la lectura. Voy a tratar de acercarme un poco más a la lectura de ustedes. Como desgraciadamente ustedes tienen una idea del marxismo, según la cual hay que estudiar marxismo y solo marxismo. Entonces, como a Marx, bueno, por lo menos sí es un gran escritor. Cuando nosotros abrimos el Capital, no tenemos con Marx un código común. Por ejemplo, Marx comienza a hablarnos de la mercancía.
la riqueza de las sociedades donde impera el régimen capitalista de producción, se nos aparece como un inmenso arsenal de mercancías. Pero precisamente el concepto de mercancía y el concepto de riqueza que están en la primera frase del Capital no es común. Nosotros lo entendemos sin necesidad de buscarlo en el diccionario. Nadie ignora qué es una mercancía. Nosotros creemos y lo entendemos también por una vía empírica, porque podemos dar, por ejemplo, sí, la mercancía, lo que está exhibido en las vitrinas de los almacenes. Pero Marx nos va a mostrar que nosotros no sabemos qué es la mercancía, ni tampoco qué es riqueza. Marx nos dice en el primer apartado de la crítica del programa de Gotha que dicho programa comenzaba tan tranquilamente con la tesis de que toda la riqueza procede del trabajo. Y Marx dice, no, la riqueza no procede del trabajo, procede igualmente de la naturaleza. Marx complica inmediatamente las cosas. Mercancía son las relaciones sociales de producción las que llevan en sí el poder sobre el trabajo. La riqueza se presenta pero no es, como una gran acumulación de mercancías. Incluso se presenta en una fórmula permanente en Marx. Luego dice Marx, la manera como las cosas se presentan no es la manera como son, y si las cosas fueran como se presentan, la ciencia entera sobraría. Por lo tanto, el texto produce su código. No tenemos un código común, tenemos que extraer el código del texto mismo de Marx. Código quiere decir un término al que el receptor y el emisor asignan un mismo sentido. Sin un término al que se le asigne un mismo sentido, no hay mensaje, y por eso, por ejemplo, un hablante de una lengua como el chino u otra lengua desconocida no constituye para nosotros un mensaje, porque no tenemos código común. El problema de la lectura es que nunca hay un código común cuando se trata de una buena escritura. Tenemos que descifrar el código de la manera como esa escritura lo revele. La literatura como la filosofía imponen un código que hay que definir, y el texto lo define. Cada término se define por las relaciones necesarias que tiene con los otros términos. Si nosotros no llegamos a definir qué significa para Kafka el alimento, entonces nunca podremos entender la metamorfosis, las investigaciones de un perro, el artista del hambre. Nunca los podremos leer. Cuando nosotros vemos que el alimento significa para Kafka motivos para vivir y que la falta de apetito significa falta de motivos para vivir y para luchar, entonces se nos va esclareciendo la cosa, pero al comienzo no tenemos un código común. Ese es el problema de toda lectura seria. Ahora, ustedes pueden coger cualquier texto que se vea verdaderamente una escritura. Si no le logran dar una determinada asignación a cada una de las manifestaciones del autor, sino que le dan la que rige en la ideología dominante, no cogen nada. Por ejemplo, no cogen nada del Quijote, si entienden por locura una oposición a la razón. No cogen ni una palabra, porque precisamente la maniobra de Cervantes es poner en boca de Don Quijote los pensamientos más razonables, su mensaje más íntimo y fundamental, su mensaje histórico, y no es por equivocación que a veces delira y a veces dice los pensamientos más cuerdos. Usted encuentra en el Quijote los textos más alarmantemente locos en boca de Don Quijote. También encuentra la parodia más maligna y los textos más razonables. Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos. Ahí está Don Quijote hablando de la locura. En cierto sentido, es la locura en el sentido de la inadaptación. Es la sabiduría en el sentido de la inadaptación. El Quijote es el hombre tardío, el hombre que ha fracasado en todo durante la vida, que no ha sido más que un fracaso y que no resigna a la vida cotidiana y prefiere salir y salir. Quiere decir muchas cosas: nacer,
enloquecerse, desadaptarse, aventurarse. Entonces, Cervantes construye todo el comienzo del Quijote con la imagen del hombre cotidiano, por parejas de oposición. Una cosa verdaderamente extraordinaria. Una estructura musical, todo está en parejas de oposición. Y tenía en su casa una ama que no pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20. Y se pasaba las noches de claro en claro y los días de turbio en turbio leyendo libros de caballería. Todo cae en oposiciones, hasta que cayó en la más extravagante idea que hubiese dado loco alguno, y fue que parecióle convenible y necesario, así como para el aumento de su honra, como para el servicio de su república, hacerse caballero andante. Y culmina ahí. Eso es música, pero el Quijote es eso, un hombre que se iba a morir allí, en una haciendita, con un caballito y un perrito, con una sobrina y una ama. Ya tiene 50 y no ha pasado nada. Cervantes tiene 50 años y está en la cárcel y no ha pasado nada. Y ha fracasado en todo y de pronto sale, y ese salir es un nacimiento, y sale Cervantes y sale Don Quijote. Esa maravilla. El hombre con 50 años de fracasos se niega a que su vida termine en una muerte solitaria, en una vida cotidiana apagada, y prefiere a la locura, a la cotidianidad. Pero eso no lo dice Cervantes. Eso lo tenemos que construir los lectores al ir construyendo el código. La más notable obra de nuestra literatura, porque en toda nuestra literatura no hay nada comparable. En el bachillerato nos la prohíben, es decir, nos la recomiendan. Es lo mismo que prohibir, porque recomendar a uno como un deber, lo que es una carcajada contra la adaptación, es lo mismo que prohibírselo. Después de eso, uno no se atreve ni a leerlo. Le cuentan que el gerundio está muy bien usado, le hablan de sintaxis, de gramática, del arte de los que saben cómo se debería escribir, pero que escriben muy mal. Una cosa que a Cervantes no le interesaba, pues lo que hacía era escribir soberanamente, con las más ocultas fibras de su ser. Cuando nosotros llegamos a abrir los ojos ante el Quijote, con asombro, nos damos cuenta que tanto Sancho como el Quijote pueden estar de acuerdo porque ambos son irrealistas. El uno construye una realidad, el otro se atiene a la inmediatez. Lo real pasa por encima de uno y por debajo del otro, y en conjunto los dos son una crítica de la realidad. A nombre de la inmediatez del deseo y a nombre de la trascendencia del anhelo, la realidad es la que queda muerta, no ellos. Y sin embargo, Cervantes no nos puede dar eso inmediatamente. El más grande de nuestros autores, un hombre de la altura de Shakespeare, nos da un texto que si nosotros no somos capaces de descifrar, de interpretar, no lo entendemos. No somos capaces ni siquiera de leerlo, o lo leemos por fuerza de voluntad, que es peor. Pero de lo que se trata es de coger el entusiasmo, coger el ritmo, coger el estilo de Cervantes, o mejor dicho, los estilos de Cervantes. Cervantes sabe hacerlo todo, el estilo metonímico de Sancho, apoyado en refranes para darse aire de que no es él el que lo dice y poner la ponzoña por debajo. El estilo lírico de Don Quijote, ya no hay hombre que saliendo de este valle entre en aquella montaña y de allá pise una desierta y desolada playa de mar. Esa combinación de estilos que nos da el Quijote se nos escapa porque no sabemos leerlo. Ese es el problema que yo les planteo, pues el problema no es que tengamos nada que leer porque traduzcan mal, sino que no sabemos leer nosotros. Claro, ya en el bachillerato nos prohíben el Quijote. ¿Por qué no lo prohíben? Desde la primaria, antes del bachillerato, se introduce una serie de oposiciones en la que ingresamos desde el primer año. El tiempo de clase donde se aprende, aburrido, y el recreo donde se disfruta sin aprender. El Quijote no cabe en esos dos tiempos,
porque el Quijote es una fiesta y al mismo tiempo el más alto conocimiento. Si nosotros tomamos el capital como un deber, si no somos capaces de tomarlo como una fiesta del conocimiento, tampoco lo podemos conocer. En ese sentido también nos está prohibido el Zaratustra, que es un verdadero libro, la filosofía más rigurosa, más completa de la Alemania del siglo XIX, dicha en forma de verdadera fiesta. Nietzsche quiere romper el saber del lado del deber y del lado de la diversión, el olvido de sí, el embrutecimiento. Nietzsche quiere romper eso, entonces hace la filosofía más rigurosa que se puede hacer, en tono de fiesta. Eso es el Zaratustra, es el sentido fundamental del Zaratustra.